La arquitectura. La arquitectura es el arte y técnica de diseñar, proyectar y construir edificios y espacios públicos. La arquitectura venezolana es una mezcla de la cultura autóctona indígena venezolana y de las adoptadas en el país por la transculturización artística de las distintas culturas arquitectónicas que se comenzaron a proyectar en Venezuela desde la llegada de los españoles al territorio venezolano. Carlos Raúl Villanueva es considerado como el arquitecto más influyente de Venezuela, pionero, máximo exponente e impulsor de la arquitectura moderna en el país. Villanueva nace en el Consulado de Venezuela en Londres en el año 1900 y llega a Venezuela a la edad de 28 años. Desde ese entonces comenzó a participar en el desarrollo y modernización de Caracas, Maracay y otras ciudades de Venezuela. Entre sus obras más destacadas se encuentra la Ciudad Universitaria de Caracas, inaugurada parcialmente en el año 1954 y nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, el aula magna de la Ciudad Universitaria y la reurbanización del Silencio. La escultura es el arte y técnica de representar objetos o crear figuras en 3 dimensiones trabajando o labrando un material como barro, piedra, madera, bronce, etc. Entre los grandes escultores de Venezuela se encuentran Francisco Narváez, cuyo trabajo se caracteriza por un fuerte componente étnico expresado en un lenguaje propio con reminiscencias negroides e indígenas. Su obra más conocida para los venezolanos es Las Toninas, la cual se encuentra en la plaza Daniel Florencia Oleari, en el Silencio, Caracas. Y Jesús Soto, ícono del cinetismo venezolano. Sus obras la puedes encontrar en muchas partes, tanto dentro del país como fuera de él. La Esfera de Caracas o Esfera de Soto es su obra más conocida y se encuentra en la autopista Francisco Fajardo de Caracas. La pintura es una de las expresiones más antiguas de las bellas artes. Esta es el arte de la representación gráfica utilizando pigmentos mezclados con otras sustancias aglutinantes orgánicas o sintéticas. En Venezuela, el pintor más relevante es Armando Reverón, el cual es conocido como el Loco de Macuto. Reverón fue un artista venezolano precursor del arte provea y considerado uno de los más importantes del siglo XX en América Latina. Fue pionero del happening, el ensamblaje artístico, de la instalación, de la intervención, de la escultura textil y de inmóvil. Fue víctima de ataques, periodos de depresión y crisis de psicosis causadas tras contraer fiebre tifoidea en la infancia, y fallece inesperadamente recluido en el sanatorio San Jorge de Catia a los 65 años luego de ser diagnosticado de esquizofrenia. A pesar de ser un incomprendido por la sociedad, Reverón fue admirado por artistas como Picasso, Cruz Diez, Botero, García Márquez, entre otros. Entre los artistas y obras más relevantes de la pintura en Venezuela encontramos a Arturo Michelena con su cuadro ecuestre de Bolívar, Alejandro Otero con su espejo solar o la batalla de Carabobo de Martín Tovar y Tovar. La escritura, la literatura y la poesía es el arte de la expresión verbal, por tanto abarca los textos tanto escritos como hablados o cantados. En Venezuela, Rómulo Gallegos es el máximo exponente de esta bella arte, quien fue un novelista y político venezolano. Se le ha considerado como el novelista venezolano más relevante del siglo XX y uno de los más grandes literatos latinoamericanos de todos los tiempos. Algunas de sus novelas, como Doña Bárbara, la cual es su novela más icónica, o La Trepadora, han pasado a convertirse en grandes clásicos de la literatura hispanoamericana. Algunos otros grandes escritores y sus novelas han sido Teresa de la Parra, con su novela Las Memorias de Mama Blanca, Arturo Uslar Pietri, con su novela Lanzas Coloradas, o Miguel Otero Silva, con su novela Cuando quiero llorar no lloro. La música es el arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal, atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, que generan un efecto estético o expresivo que resultan agradables al oído. Para hablar de los músicos más relevantes en la historia venezolana, hay que dividir en 2 tipos de música clásica y música popular. En cuanto a la música clásica, tenemos personajes como Teresa Carreño, que fue una pianista, cantante y compositora venezolana a la cual se le ha denominado como la más prolífica e importante de América Latina durante los siglos XIX y XX. A José Antonio Abreu, quien fue un músico y educador venezolano, fundador del Sistema Nacional de Coros y Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, y a Gustavo Dudamel, a quien se le considera como el mejor director venezolano de la historia, ganador de 2 Grammy y un Grammy Latino. En cuanto a la música popular, podemos mencionar a Pedro Elías Gutiérrez, quien fue un compositor y músico venezolano, creador de la música de la zarzuela de alma llanera, la cual es considerado como un segundo himno para los venezolanos. A Simón Díaz, conocido también como Tío Simón, quien fue un cantante, músico, compositor, poeta
y humorista venezolano, compositor de la canción Caballo Viejo, la cual es la canción venezolana más versionada en el mundo, y al grupo Serenata Guayanesa, quienes fueron la agrupación de folclore más importante y reconocida de Venezuela. La danza es el arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo, usualmente con música, como una forma de expresión de sentimientos y emociones, y de interacción social con fines de entretenimiento o religiosos. Entre los bailarines más importantes de Venezuela podemos resaltar a Sandra Rodríguez, ex bailarina de ballet, fundadora del Ballet Internacional de Caracas y fundadora y directora del Ballet Nuevo Mundo de Caracas, conocida como la primera bailarina de Venezuela. A Yolanda Moreno, también conocida como la bailarina del pueblo, una de las más influyentes en Venezuela. Asimismo, junto a su esposo, Rodríguez Cárdenas, fundó la agrupación venezolana Danzas Nacionalistas en 1962. Y a Domingo Reynol, quien fue un bailarín, coreógrafo y maestro de danza venezolano, miembro fundador de la primera compañía de ballet clásico, Ballet Nena Coronil, y miembro fundador y solista del Ballet Nacional de Venezuela. El cine es la última de las artes en ser agregada dentro de la categoría de bellas artes. El cine sintetiza de algún modo las otras artes y añade sus propios elementos a través de sus recursos técnicos y formas de composición. Este en Venezuela comienza con el estreno de 2 películas el 28 de enero de 1897 en Maracaibo. Román Chalbaud es probablemente el director más influyente del cine venezolano y el más prolífero y venerado por los cinéfilos criollos. Él dirigió películas como Bodas de Papel en el 79, Cangrejo en 1982, Carmen la que contaba 16 años en 1978, El Caracazo en 2005, e infinidades de obras. Pero dentro de todas sus obras, la que permanece como una película de culto es El pez que fuma, de 1977. Esta cuenta la historia de un burdel en La Guaira y las incidencias que ocurren dentro y fuera de ese local. Entre los actores y actrices más relevantes que ha dado Venezuela se encuentran María Conchita Alonso, Edgar Ramírez, Víctor Cámara y Lupita Ferrer.